Hola, bienvenidos a mi canal Inginestrosa Edu, tu ventana al conocimiento. Continuamos con nuestra serie de videos de electrónica básica 2 y estamos con los circuitos que son aplicaciones del diodo. Tenemos el rectificador de media onda, el rectificador de onda completa, el sujetador y el recortador. Rectificador de media onda. Tenemos acá, como pueden ver, aquí estaría el voltaje de entrada VI, tenemos el diodo que va en esta dirección, una resistencia, aquí tenemos el voltaje de salida. Y esta sería la señal de entrada, una señal senoidal. Problema número 1. Rectificador de media onda. Y tenemos la señal de entrada que es una señal sinusoidal de 20 voltios. Para el circuito anterior, trace la salida B0 y determine el nivel de DC, de corriente directa. Repita la parte A reemplazando el diodo ideal por uno de silicio. Repita las partes A y B para un voltaje de 200 voltios y compare las soluciones utilizando las ecuaciones. Entonces, en esta situación el diodo conducirá durante la parte negativa. Como pueden ver, el diodo va en este sentido. En este sentido, entonces va a conducir en la parte negativa de la entrada, como se muestra en la figura 250. Que tendríamos, miren, en la parte negativa es donde va a conducir, no en la positiva. Donde también aparecerá B sub 0. Durante todo el periodo el nivel de corriente directa es menos 0.318 por Bm, que sería ahí el voltaje de corriente directa, menos 0.318 Bm, que sería una constante. En este caso esto nos queda igual a menos 0.318 por 20 voltios, igual a menos 6.36 voltios. El signo negativo indica que la polaridad de la salida es opuesta a la polaridad definida de la figura directamente. Para un diodo de silicio la salida tiene la apariencia de la figura 251, esta. Hay que restarle el 0.7 porque ahora el diodo se convierte en una fuente opuesta a la de 20 voltios. Entonces sería 20 menos 0.7, 19.3. Entonces sería menos, el voltaje de corriente directa sería igual a menos 0.318 por Bm menos 0.7 igual a menos 0.318 de 20 menos 0.7, esto queda 19.3 voltios igual a menos 6.14 voltios. La caída resultante en el nivel de corriente directa es de 0.22 voltios o alrededor del 3.5%. Ahora, si ahora utilizamos un voltaje de 200 voltios, el voltaje de corriente directa va a ser igual a menos 0.38 Bm, en el caso del diodo ideal, igual a menos 0.318 por 200 voltios, igual a menos 63.6 voltios. Ahora, en el diodo de silicio sería menos 0.318 de Bm menos el voltaje de polarización. Esto sería igual a menos 0.318 por 200 voltios menos 0.7 voltios. Y esto va a ser igual a menos 0.318 por 199.3 voltios igual a menos 63.38 voltios. El valor es una diferencia que ciertamente puede ser ignorada en muchas aplicaciones. En la parte C el desplazamiento y la caída de amplitud a causa de BK no serían discernibles, o sea, ya porque son 200 voltios ni se notan esos 0.7 voltios. En un osciloscopio común sí se despliega el patrón completo. Rectificador de onda completa. Tenemos acá, este sería el rectificador de onda completa, un circuito puente que se llama, y tendríamos el diodo 1, el diodo 2, el diodo 3, el diodo 4.
Si ustedes lo observan aquí, si la corriente va en este sentido, entra negativo y pasa por aquí, este está opuesto, este no va a conducir. Este no va a conducir directamente. ¿Cuál va a conducir? Va a conducir este y va a conducir este otro. Eso va a depender de la dirección de la corriente. Rectificador de onda completa. Entonces vamos con la primera polaridad, la positiva, miren. Entra por el negativo, da la vuelta. Entonces, como les decía, este no conduce. Este sí conduce porque va en la dirección de la corriente, este no conduce. Entonces el sentido sería este, por donde puede conducir. Sería. Y tendríamos ahí directamente la salida. Ahora, rectificador de onda completa siempre. Ahora vamos con la parte negativa. Entonces la parte negativa viene por acá. ¿Ve? Este de acá no conduce porque se opondría. Este sí. Viene por acá por la resistencia. Este diodo también conduce. Miren que los que no conducían ahora sí conducen y viene para acá. Y nos va a dar esta otra señal. Problema 2. Nos dan ese rectificador de onda completa, nos dicen que es de 10 voltios. Aquí tenemos T sobre 2, o sea, la mitad del periodo. Ahí tenemos T, que sería el periodo en general, este T. Y tenemos el voltaje de entrada. Tenemos dos diodos nada más. Estos dos diodos tenemos una resistencia de 2 kilo ohmios. Aquí vamos a medir el voltaje de salida. Tenemos una resistencia de 2 kilo ohmios y 2 kilo ohmios. Para el circuito anterior. Determine la forma de onda de salida. Calcule la corriente directa de salida. El PIB requerido de cada diodo. Entonces, lo que les decía. Vamos en la parte positiva. Viene en este sentido la señal, entonces este diodo no conduce. De ahí vendría por acá. Pasa por aquí, pasa por la resistencia, pasa por acá. Entonces, como pueden ver, en el diodo directamente no conduce. Si va al negativo, viene por aquí. ¿Ve? Entonces aquí no conduce, por aquí no puede pasar. Entonces tendría que ir por acá. ¿Ve? Por aquí. De ahí vendría por acá por la resistencia esta, de ahí por acá y de ahí por acá. Ese sería el sentido que tendría. Entonces vamos a dibujar el circuito otra vez. Estas dos resistencias están en serie. Vamos a regresar aquí para que lo miren. Las dos resistencias estas están en serie, entonces las vamos a dibujar rectas, unidas las dos, pero de manera estas dos resistencias y están en paralelo con esta otra, entonces lo dibujamos el circuito y este sería el voltaje de salida. Y tenemos acá los 5 voltios. Como se observa en la figura, el voltaje de salida se calcula utilizando el divisor de voltaje. Bueno, lo vamos a aplicar. El voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada por R1, que sería esta, entre R1 más R2, la suma de las dos resistencias. Entonces sería el voltaje de salida 10 voltios, que es el voltaje de entrada por 2 kilo ohmios, sobre 2 kilo ohmios más 2 kilo ohmios. Entonces el voltaje de salida sería igual a 5 voltios. Es puro divisor de voltaje que vamos a utilizar ahí. El efecto de quitar dos diodos de la configuración de puente es reducir el nivel de corriente directa disponible. Por lo tanto, utilizando el divisor de voltaje, el voltaje de corriente directa va a ser igual a VI por R1 entre R1 más R2. Pero en el caso de voltaje de corriente directa, y como son dos diodos, vamos a utilizar este factor, que esta va a ser una constante, que vamos a utilizar el rectificador de onda completa, con dos diodos, que sería de 0.636 por V sub 0. Voltaje de corriente directa va a ser igual a 0.736 por 5 voltios. Entonces el voltaje de corriente directa es 3.18 voltios. Ahora, el PIB es el voltaje máximo en la resistencia de salida R0, es decir, PIB va a ser igual al voltaje de salida, o sea que PIB va a ser igual a 5 voltios. Circuitos recortadores. Entonces tenemos acá el circuito recortador. Esta es una señal de entrada. Como pueden ver, la parte negativa la va a recortar y solo va a quedar esta. Y luego en este es una triangular. Como pueden ver, va a recortar la parte negativa porque va a estar con una dirección positiva ese diodo y nos queda así. Entonces tendríamos ahí
el recortador con una fuente de corriente directa. Problema 3. Determine la forma de onda de salida para la entrada senoidal de la figura. Ahí está. Entonces tendríamos ya directamente, como pueden ver, la entrada es un voltaje de 20 voltios sinusoidal y aquí tenemos el voltaje de entrada, una fuente con esta polaridad negativa de menos 5 voltios, un diodo, tenemos aquí una resistencia y este sería el voltaje de salida. La salida se mide en las terminales de R. Tanto la región positiva de B como la fuente aplican presión para energizar el diodo, por lo que puede establecer con seguridad que el diodo está encendido a lo largo de todos los intervalos de voltaje positivo. Para eso ponemos la fuente para mantener activo el diodo. Una vez que el voltaje se torne negativo, tendría que excederse el voltaje de corriente directa de 5 voltios antes de que se pudiera apagar el diodo. Esto conforma una idea general del comportamiento de la red. El modelo de transición se sustituye por el de la figura. Aquí tenemos, ¿ves? Voltaje del diodo le ponemos 0 voltios en caso de que sea un diodo ideal. Aquí están los menos 5 voltios, la corriente aquí sería 0, este sería el voltaje de entrada y este sería R. Mediante la ley de voltajes de Kirchhoff, menos BI, menos 5 voltios más 0 que teníamos de salida va a ser 0 voltios. Despejando, 0 voltios pasa para la izquierda y todos estos términos pasan para la derecha. 0 voltios va a ser igual a BI más 5 voltios más 0 voltios. Simplificando, 0 voltios va a ser igual a BI más 5 voltios, porque 5 más 0 es 5. Entonces, despejando, tenemos que BI más 5 voltios, otra vez invertimos, igual a 0 voltios. Y este 5 voltios positivo pasa restando al otro lado, sería menos 5 voltios. O sea que BI va a ser igual a menos 5 voltios. Mediante la ley de Ohm, el voltaje de salida va a ser igual a BR, igual a IR por R, igual a ID por R, igual a 0 por R, porque la corriente es de 0, igual a 0 voltios. En la figura se traza una línea horizontal a través del voltaje aplicado al nivel de transición con voltajes menores que menos 5 voltios. El diodo se encuentra en el estado de circuito abierto. Y la salida es 0 voltios, como se muestra en el trazo de B0, utilizando la figura que vemos cuando el diodo está encendido. Y se establece corriente a través del voltaje de salida a ser el siguiente. El voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada más 5 voltios. Entonces, tenemos el voltaje de entrada, son 20, como son más 5 voltios, se pasa para 25. Ahora, aquí tenemos que en la parte negativa son menos 5 voltios, más 5 voltios es 0 voltios, o sea que se aplana esto, sería, llega hasta 25, pasa a 0, de ahí si continuamos dibujando sería a 25, luego pasa a 0, a 25, pasa a 0 y así seguiría directamente la salida. Circuitos sujetadores. Tenemos acá esta señal de entrada que es una onda cuadrada y tenemos acá un circuito sujetador. Revisaremos su funcionamiento. Problema 4. Determine B sub 0 para la red de la figura. Tenemos aquí esta señal de entrada que aquí tiene como un máximo 10 voltios, como un mínimo menos 20 voltios. La frecuencia es de 1000 Hz. Entonces, tenemos un condensador de 0.01 microfaradios, un diodo en este sentido. Tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios, tenemos una resistencia de 100 kiloohmios y vamos a determinar el voltaje de salida. La frecuencia es de 1000 Hz. Por lo tanto, el periodo es 1 entre la frecuencia. Periodo es igual a 1 entre 1000 Hz. El periodo es igual a 0.001 segundos. Vamos a convertir el periodo a milisegundos. Tenemos que el periodo es 0.001 segundos. Si un segundo tiene 1000 milisegundos, me queda igual a 1 milisegundo. Y cada intervalo semiperíodo es intervalo igual a t sobre 2. Intervalo 1 milisegundo entre 2 sería 0.5 milisegundos. El análisis se iniciará en el periodo de T1 a T2 de la señal de entrada, puesto que el diodo se encuentra en su estado de cortocircuito. Durante este intervalo la red aparecerá como se muestra en la figura. Entonces aquí tendríamos, el diodo conduce,
porque tendríamos ahí el voltaje menos más 20, entonces el diodo conduce, y este es el circuito que representa el sujetador. Ahí lo tenemos. La salida es a través de R, aquí, pero también a través de esta batería de 5 voltios, y como están conectados en paralelo, el voltaje de R va a ser igual al voltaje de esta fuente de 5 voltios. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la batería, igual a 5 voltios. Ahí lo tenemos. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, miren, comenzamos aquí. Menos el voltaje de la batería. Aquí ve. Menos, aquí comenzamos. Menos el voltaje de la batería. Esta de 5 voltios. Más, porque viene la corriente en este sentido aquí del mouse. Más el voltaje del condensador. Menos el voltaje I, que es este, igual a 0. Entonces, el voltaje de la batería es de 5 voltios menos 5 voltios más BC menos 20 voltios igual a 0. Despejando. BC va a ser igual a 0. Porque vamos a pasar todos estos voltajes al otro lado, lo vamos a dejar BC aquí. Entonces sería BC igual a 0, que ya estaba aquí, menos 5 voltios pasa al otro lado como 5 voltios. Menos 20 voltios pasa al otro lado como 20 voltios. Entonces me queda que BC es igual a 0 más 5 voltios más 20 voltios. Simplificando, BC va a ser igual a 0 más 5 más 20, 25 voltios. Durante el periodo de T2 a T3 la red aparecerá como se muestra en la figura. Ahora estamos con 10 voltios. ¿Ve? 10 voltios. Aquí tenemos la fuente. Ahí tendríamos el diodo. Entonces, ahí lo tenemos. Aplicando ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla externa de la red, va a ser por fuera. Entonces, sería voltaje del condensador, que sería este, más, ¿ve? Porque iríamos aquí por fuera. Miren estas flechas de aquí, ¿ve? Por fuera. Sería el voltaje del condensador BC más el voltaje de entrada menos el voltaje cero que está aquí porque es por fuera. Nos olvidamos de aquí porque esto está abierto. Entonces sería menos B0 igual a 0. Vamos a repetir. Vamos por fuera como esta flecha indica aquí. Como esta flecha, entonces sería más BC. Más BI. Menos B0 igual a 0. Entonces me queda BC es 25 voltios más BI que es 10 voltios menos B0 igual a 0. Simplificando, 25 más 10 es 35 voltios menos B0 igual a 0. Despejando, vamos a pasar B0 al otro lado de la ecuación, entonces me queda 35 voltios igual a 0 más B0. Simplificando, 35 voltios igual a B0, lo podemos escribir al revés. Despejando, B0 igual a 35 voltios. La constante de tiempo de la red es tau igual a R por C. Tau, este símbolo es la T griega y representa la constante de tiempo. Tau igual a R por C, donde R es igual a 1000 kiloohmios, C es igual a 0.01 microfaradios y vamos a realizar la conversión de kiloohmios a ohmios. Entonces 1000 kiloohmios, si yo sé que un kiloohmio tiene 1000 ohmios, se cancelan kiloohmios y nos queda 1000 por 1000 ohmios igual a 1 por 10 a la 6 ohmios. Realizando la conversión de microfaradios a faradios, 0.01 microfaradios, si yo sé que un faradio tiene 1 por 10 a la 6 microfaradios, se cancelan microfaradios, hago esta operación 0.01 entre 1 exponente a la 6 y me queda 1 por 10 a la menos 8 faradios. Por lo tanto, tau igual a R por C, tau va a ser igual a 1 por 10 a la 6 ohmios por 1 por 10 a la menos 8 faradios, o sea que tau va a ser igual a 0.01 segundos. Realizando la conversión de microfaradios a faradios, tengo 0.01 segundos y yo sé que un segundo son 1000 milisegundos, igual a 10 milisegundos. El tiempo de descarga total es tau de descarga va a ser igual a 5 veces tau
Tau de descarga va a ser igual a 5. Siempre va a ser por 5. Es un valor que se considera estándar para calcular el tiempo de descarga. Tau de descarga va a ser igual a 5 por 10 milisegundos, igual a 50 milisegundos. Como el intervalo de T2 a T3 solo dura 0.5 milisegundos, lo que es un buen indicio de que el capacitor retendrá su carga durante el periodo de descarga entre los pulsos de la señal de entrada. La salida resultante aparece en la figura con la señal de entrada. Analicémosla. Primero, en este tiempo, de 0 a T1, está cargando el condensador. Entonces, en ese tiempo no vamos a tener señal. Ahora, de T1 a T2 nos da 5, el valor. De T2 a T3, que este valor de aquí, nos da 35. Después otra vez 5, después otra vez 35 y así va a ir sucesivamente. Entonces, este circuito es de analizarlo paso a paso para obtener el voltaje de salida, la señal de voltaje de salida. Muchas gracias por acompañarme en este video. Recuerda suscribirte, da clic a la campana de notificaciones y comparte en tus redes sociales para que siga creciendo esta comunidad del conocimiento. Recuerda que en la descripción te dejo un pequeño regalo. Todos los problemas, todas las guías que yo te explico aquí en el canal con los videos, lo puedes descargar ahí en formato PDF. Y ahí vas a encontrar mis redes sociales y me quieres consultar algo o una propuesta de un tema. Voy a estar pendiente de contestarte. Les agradezco mucho de su apoyo al canal. Ya alcanzamos la meta de obtener el partner y eso se lo debo a ustedes. Muchas gracias. A todos mis suscriptores, gracias por su apoyo. Y recuerden que mientras pueda, yo voy a seguir subiendo videos que les sirvan en su estudio. Gracias por todo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.